Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita de todos los miércoles a las 21 horas aquí por Noticias Paraguay. Bueno, no podíamos dejar de hablar esta noche de este escándalo que surgió en el Congreso y que en cierta forma pinta la situación de la compleja y problemática cuestión de la tierra en Paraguay. La problemática de la tierra tiene el sello de sangre en Paraguay. Creo que contando en desde la caída de la dictadura hay como 120 dirigentes campesinos asesinados en la lucha por la tierra. Y tenemos la pobreza por un lado y los privilegios por el otro lado. Sin duda la finca 916, la de Jardines de Rebancito, fue así como la pus que explotó de una cara, la cara más indignante de la cuestión de la tierra en Paraguay. Bueno, y tenemos invitados especiales para analizar este tema. Empiezo saludando al doctor Francisco Segura Ribeiro, él es abogado civilista. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, un placer acompañarte y saludar a la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Óscar Ayala, Amarilla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Estela, buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, sos abogado eterno de los indígenas, conoces sí muy bien la cuestión de la problemática de la tierra y de la propiedad, diríamos, para los sectores indígenas. Sí. ¿Tienen una definición de lo que pasó con esta famosa finca 916, que es un poco el tema que enfocamos en estos días? ¿Qué es para ustedes ese caso? Voy a empezar con usted, doctor Rivero. Bueno, desde mi punto de vista yo soy académico, investigador, de manera que hay cosas a las que no me corresponde referirme, que son los datos políticos de contexto, claro, como te dice tu programa. Pero desde la parte técnica esto es algo que no es nuevo. Es decir, es un problema que tiene el Paraguay, la democracia paraguaya hace 40 años. Sí. Entonces, cada tanto, desde distintos sectores, salta el problema. Ocurrió con, como tú dices, 120 casos, ocurre con injustos desalojos que a veces se hacen, que afectan a campesinos sin tierra o a indígenas, ocurre con el problema de las sentencias nunca cumplidas del Estado de devolver las tierras ancestrales, ocurre también, no para que no sea todo de un solo lado, ocurre también con empresarios honestos y trabajadores que no pueden desarrollar sus actividades tranquilos, por permanentes intentos de invasión o por permanentes intentos de otros empresarios, esto ya no tan correcto, claro, que intentan apropiarse de lo que... Y en el medio un Estado que básicamente es lo que sabemos, y ha sido siempre, un Estado ineficiente. Entonces el problema es, y como tú muy bien dices, el problema aquí es que tanto hacer las cosas mal en algún momento termina explotando. Termina explotando. Óscar Ayala. A ver, yo diría el caso de Rebancito que cobró Estado Público y que nos ocupó a todos en cuanto a la atención sobre el mismo, es de algún modo representativo, diría yo, de un esquema de corrupción que se ha expresado a lo largo de la historia, podemos decir, pero de la historia corta, así de la postdictadura, de varias maneras. Mucho creo que del debate en estos días pasaba por... si se los desalojaba en base a la ley Zavala Herrera a los ocupantes o si se articulaba una acción civil posesoria, como dijo el fiscal general, cuando que en realidad, independientemente de ese debate, que también es un debate jurídico totalmente válido, uno al empezar a ver los elementos del contexto del caso, de los antecedentes, al notar de que esas eran tierras del Estado que fueron entregadas en un loteamiento absolutamente irregular, al empezar a leer en la exposición de motivos y ver que son presentados los beneficiarios como personas por poco sujetos de la reforma agraria que se van a dedicar a la agricultura, cuando en fin se oculta incluso al pleno, digamos, en el proyecto de ley el listado de los beneficiarios de estos famosos, uno dice, bueno, acá de lo que se trata realmente es de una asociación ilícita donde posiblemente hay muchos funcionarios y particulares involucrados que están buscando blanquear, como decimos comúnmente, una situación absolutamente ilegal de apropiación de tierras que en su origen eran del dominio privado del Estado, en este caso el Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto,
Ahí yo creo que esta es una oportunidad justamente para echar luz sobre este esquema de corrupción que ha frustrado muchas veces el acceso a la tierra a indígenas, a campesinos, en fin, que nos ha impedido como país resolver estas cuestiones e investigar a fondo lo que aquí ha ocurrido. Acá hay responsabilidades muy claras que a simple vista surgen y que tienen nombre y apellido, como los promotores de la ley e incluso los beneficiarios de esta, que además es una cosa absolutamente bochornosa, porque si al menos cuidaran las formas, o sea, otro dato que me parece que no se habló tanto en relación a este proyecto de ley es que la indemnización a ser percibida, digamos, por la desafectación de las tierras por parte del Estado estaba tasado en base al valor fiscal, que sabemos que es muy inferior al valor de mercado, cuando que usualmente las expropiaciones reconocen un valor de mercado. Es decir, hay demasiados elementos como para, además de ocuparnos de cómo desalojarle a la gente, investigar a fondo qué es lo que se estaba tramando y tratando de concretar aquí, que a simple vista parece un esquema de corrupción destinado a blanquear, digamos, la apropiación de tierras públicas. Vemos desalojos todo el tiempo, desalojos violentos, policías que entran a los asentamientos, derriban pequeñas chozas, escuelas inclusive que ya se instalaron en esos lugares. Pero ¿cuál creen ustedes que fue el elemento que indignó tanto? ¿Qué fue lo que indignó? Yo siempre me pregunto, ¿cuál es el clic? Claro. ¿Qué es el hecho que hace clic en la sociedad y que explota? Porque esto lo vemos siempre y a la gente no le indigna tanto como le indignó este caso. Y es como la gota que rebasó el vaso. Siempre, en la mayoría de los casos ocurre que ciertas prácticas van acumulándose. Es cierto que el poder político nacional, sin hacer distinción de color, en general, no es de escuchar mucho. El poder político se abstrae en sus palacios de cristal, como decía algún autor francés antiguo, ¿no es cierto? Y se olvida de escuchar y parece que no perciben que el mundo hoy es distinto, que las comunicaciones, cómo se entera la gente, que incluso no depende ni siquiera a veces de los medios, sino que se da naturalmente. En este caso creo que ocurrió algo así, se empezó a correr en los redes y de repente todo el mundo se dio cuenta qué es lo que pasó aquí. Y yo creo que indigna básicamente por el doble estándar. El doble estándar que no es propio de nuestra sociedad, sino del mundo moderno, ¿no es cierto? En que cuando uno tiene un poquito más de recursos, tiene un poquito más de apoyo, que puede ser incluso hasta legítimo, tiene en concreto más igualdad. Como dice el dicho, ¿no es cierto? Todos somos iguales, pero algunos somos un poquito más iguales que otros. Y entonces eso nos indigna a todos como ciudadanos. El privilegio, esa sensación de que posiblemente si los ocupantes fuesen de otro perfil, esto no hubiera ocurrido, para tratar de ser lo más equilibrado posible, sin dejar de negar que en esa finca sí hay algunas personas que entraron modestamente, que han trabajado. Eso es una cosa del año 2001, no todas las situaciones son iguales. Y desde el punto de vista técnico, la verdad que yo en ese sentido respeto al actual fiscal general porque dijo lo correcto, es decir, la Fiscalía no tiene poder de desalojo, salvo en situaciones inmediatas. O sea, si a mí el día de mañana invaden una propiedad mía, incluso mi casa, yo tengo un poder de reacción inmediato que me da la Ley Civil 1941, para ser concretos, del Código Civil. Incluso puedo responder con una fuerza equivalente. Pero luego transcurrido el plazo de un año, que es el que fija la Ley Civil, estamos hablando de poseedores. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy la autoridad, la Procuraduría está actuando muy bien, ha reconocido esta situación, se van a iniciar las acciones civiles, se le da la oportunidad a la gente de defensa y uno dice qué lindo que eso también hubiese ocurrido en otros casos. Pero y esa desigualdad es la que molesta. Profundizar con usted porque, y con el doctor Ayala, porque es importante que leamos un poco lo que dijo el fiscal general. Y en el marco de esa indignación que había por esta situación de privilegio y de prepotencia, de poder, indignó más, diríamos. Pero justamente quiero dedicarle a ese un punto específico. Pero, Oscar, ¿qué fue lo que le indignó a la gente? ¿Por qué le indignó tanto a la gente, a tu criterio, este caso? Y es un poco lo que ya dijo acá también el doctor Segura. Por un lado, la aplicación desigual de la ley. O sea, estamos ante la violación del principio de igualdad, de lo que llamamos la igualdad ante la ley, como dice nuestra Constitución.
Es como que para el poder, digamos, o la política judicial, si queremos ponerlo en un concepto un poco más genérico, cuando ve una ocupación de tierras donde hay campesinos, donde hay indígenas, lo que está observando es un hecho punible que tiene que ser criminalizado. Pero cuando ve, digamos, en este caso, como lo caracterizó el propio fiscal general, está una ocupación en donde hay personas acaudaladas que tienen edificios de un costo económico importante, no ve un hecho punible, ve un problema jurídico donde hay que debatir cuestiones posesorias. Ese es un doble estándar. Nosotros desde los organismos de derechos humanos durante mucho tiempo hemos justamente reclamado que los desalojos practicados en nuestro país en contra de indígenas y de campesinos y también de pobladores sin techos en la zona periurbana de la capital pueden ser o son caracterizados como desalojos forzosos, que es una práctica prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y que tiene en nuestro país características que han sido bastante regulares en el tiempo. Cuando uno observa un poco los informes de la CODEUPI que hace un recuento de los desalojos, uno ve por un lado que son acciones de la Fiscalía y de la Policía sin control jurisdiccional. Eso es algo absolutamente irregular. Por otro lado, también uno observa una gran cantidad de casos en donde existe intervención de civiles, de guardias civiles, que es una situación absolutamente irregular conectada por la Fiscalía y por la Policía. Es decir, cuando se trata de desalojar al pobre, digamos, cuando se trata de desalojar a aquella persona que fue privada justamente de la tierra por el propio Estado que lo está desalojando, ahí el Estado mira eso no como un problema social, no como un sector respecto al cual tiene una deuda histórica en términos del acceso a la tierra, sino ve como una cuestión penal que tiene que ser criminalizada. Pero el ojo claramente es otro. Nosotros vimos en la situación de Jardines Remancito, creo que se llama el asentamiento, en donde la deferencia fue a tal punto que un juez se constituyó allí, les notificó para una audiencia a los ocupantes que va a ser en estos días. El mismo procurador fue. Claro, el mismo procurador que va a ser en un juzgado debidamente climatizado acá en Asunción para discutir las cuestiones posesorias de esa gente. Eso no hubiese ocurrido en nuestro país con otro sector y no ocurre de hecho. Y lo malo, tal vez como lo decíamos, no está en que eso sea así de este modo, lo malo está en que eso no sea así para todos, que solamente sea para unos y no para todos quienes eventualmente tengan algún derecho que discutir. Ese es un punto interesante, o sea, darle la vuelta, ¿verdad? Porque un poco para recordarle a la audiencia nada más, el fiscal dijo que eso que mencionábamos, ¿verdad? Que este es un caso ya en el que la Fiscalía no tenía intervención porque ya es una ocupación vieja, por llamarlo de alguna manera, y que es un asunto del Poder Judicial. Y técnicamente tiene razón. Claro. Tal vez no eligió las mejores palabras, podría uno decir, pero técnicamente tiene razón. Como dice el apreciado colega, la cuestión está en que no es que esto no esté bien, esto está bien, pero debiera hacerse en todos los casos. No solamente en algunos casos. Porque, insisto, no se trata, porque alguna gente reacciona mal y te dice, no, porque vas a... No se trata de que estos son los buenos y estos son los malos, sino de igualdad. Evidentemente, si una persona tiene una propiedad que está explotando, o que la tiene por cuestiones especulativas, para plusvalía o lo que fuera, y mañana es invadido, ¿no es cierto? Invadido en sentido genérico, cualquier hipótesis, sea quien sea, evidentemente que tiene un derecho que le da la ley civil expresamente de repeler esa invasión y de que la autoridad fiscal intervenga. Pero la propia ley le pone a eso un plazo, que es el plazo de un año, artículo 1936 del Código Civil. Hay un año para hacer eso. Si no se hace expresamente, el Código dice, el usurpador, o invasor en los términos más populares, usurpador es el nombre técnico, se transforma en poseedor. Y entonces ahí hay que recurrir a la variada gama de acciones civiles que tenemos en nuestro sistema para expulsar a esas personas y discutir eventualmente si en su posesión no ha adquirido algún derecho, no hacerse dueño, o sea, la propiedad no la va a ganar nunca, eso que quede claro para la audiencia, que no hay forma que se gane la propiedad de tierras fiscales. Pero sí, por ejemplo, si hay derecho a mejora, qué ocurre con los frutos. Y otra cosa que es buena tener en cuenta es que el derecho civil, y en general el derecho digamos, de la economía,
patrimonial, como quieran llamarlo, es un derecho de uno a uno. O sea, está pensado estructuralmente para solucionar el conflicto, si me disculpas, de Estela y Francisco. Sí, sí, sí. No está pensado para solucionar un problema social. Y ahí donde la autoridad tiene que tener el tino, el timing, dirían los americanos, de decir, no, bueno, este no es solo un caso de un avivado que invadió lo ajeno, en que hay que ser duros y hay que reaccionar con dureza inmediatamente, sino que acá hay un problema social real. Y ahí esa distinción, normalmente nosotros, la autoridad no la hace. Entonces terminan ocurriendo las cosas que vemos permanentemente. Es que pasa que para nuestras cabezas comunes, ¿verdad? Esto que pasó en Jardines de Romancito es... un grupo de personas, muchas personas, o sea, están sobre el río las personas más acaudaladas, pero atrás hay personas como uno, ¿verdad? Entonces, el punto es, con la impunidad se da cuando uno es alguien en la sociedad, ¿verdad? Es decir, a mí no se me ocurriría irme a ocupar, invadir un terreno de los militares, porque lo más probable es que reciba un balazo, ¿verdad? Porque tienen derecho a defender su propiedad. Ellos están ahí, creo que desde el 2012 más o menos. Por ahí parece que empezaron. 2001 empezaron las primeras ocupaciones. Las primeras, que creo que el 2012 más o menos. Pero evidentemente que aquí hubo una connivencia militar, o sea, o del Ministerio de Defensa, y de los políticos que fueron permisivos, es decir, porque a mí no se me ocurre en este momento irme a ocupar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen un hermoso local social en San Bernardino sobre el lago, y yo digo, bueno, a mí me gusta esto acá y me voy a edificar ahí mi casa. Claro, eso no va a poder. Eso no voy a poder porque me van a sacar. Ahora, pero a estas personas no le sacaron. Claro. Para hacer, si me permite solamente un segundito, como he tenido alguna presencia inusualmente para un académico mediática en estos días, mucha gente me ha escrito, entre ellos, obviamente voy a reservar la identidad porque no estoy, personas que están ahí, pero que están atrás, en los terrenos de menos valor. Y algunos tienen autorizaciones, vamos a ver quién las dio, cómo las dio, muy antigua de haber ingresado a ese lugar. Incluso en algunas partes de esa finca el INDER se autoatribuía algún derecho y llegó a dar certificados de ocupación. Yo los vi con mis propios ojos, por eso te digo que existen. Aunque el titular del INDER actual pero ahí dice que no existe. Y ahí te das cuenta la descoordinación manifiesta que hay entre nuestras instituciones. El Estado no sabe ni quiénes son los dueños de sus tierras, ni qué tierras tienen. Y entonces ahí hay un problema estructural que se superpone a un problema social, que se superpone a un problema de corrupción. Entonces las tres cosas juntas son terroríficas. Claro, pero ahí habría tal vez, si me permitís, hacer la disquisición siguiente. Si bien es cierto de lo que yo también conozco y de lo que ha cobrado Estado Público, que hay un grupo importante de familias en esas tierras que tendrían en principio las características de ser sujetas de la reforma agraria, por lo tanto con derecho a la abstención del INDER, digamos que es la instancia agraria de nuestro Estado para resolver el tema. Estos otros de los que estamos hablando, los 18 ocupantes BIT, como le llaman, se llama mediáticamente, no reúnen características de ser sujetos de la reforma agraria. Por lo tanto, si es que tienen algún certificado de ocupación o algún documento del INDER, es absolutamente ilegal. Claro. Y lo otro también, a ver... O sea, serían inválidos en un proceso judicial. Vamos a suponer que ese es un debate. Del punto de vista académico es un enorme debate que básicamente se resume en una pregunta. Poseer una tierra fiscal, cuando no estamos en presencia de la reforma agraria, que quede claro como explicó el doctor. Poseer un inmueble fiscal, ¿es una posesión útil o inútil? Y te paso el dato, digamos, a la audiencia de que ya se resolvió en un viejo caso en el 2001. Un tribunal de apelación de Asunción, segunda sala, ya resolvió que la posesión, claro que un caso no necesariamente se va a repetir siempre, pero en ese caso al menos, que la posesión de tierras fiscales es inútil. Fue justamente un caso de la Municipalidad de Asunción contra la ANR, por un tema de las seccionales instaladas en lo que era técnicamente una plaza. Pero entonces eso podría como antecedente. Y eso podría llevar, yo no sé si objetivamente es lo más justo o no, pero está hablando técnicamente, podría llevar a que el Estado recupere esas tierras sin tener que pagar ninguna mejora.
así como están, digamos. Y lamentablemente los ocupantes que no reúnan las condiciones de justificar técnicamente su rol de, al menos social, de ocupación, podrían verse obligados a devolver, digo podría porque esto está a discutirse, Claro. podrían verse obligados a restituir las tierras como están, sin derecho a que le reembolsen nada. Pero ahí además de este elemento de carecer los ocupantes de la condición de sujetos de reforma agraria, hay otro elemento que me parece que es importante traer a colación y no quitarlo del debate, y que obliga a poner la mirada penal sobre esto, de que el origen del loteamiento, de la entrega de esas tierras, es presumiblemente la comisión de un hecho punible. Y si alguien adquiere, digamos en este caso, un inmueble a partir de la comisión de un hecho punible, que podría ser una asociación delictiva, digamos, donde hubo complicidad de las Fuerzas Armadas, de varios sectores, que ahora, bueno, se intentó de algún modo blanquear, no pueden hacer valer derechos posesorios en base a eso. O sea, la posesión de tierras que fueron obtenidas en contra de la ley, en violación, digamos, en este caso de la ley, y más aún en base a la comisión de un hecho punible, no le puede otorgar derechos a alguien luego a ir a discutir cuestiones de posesorias o de propiedad. Y por eso es que la mirada de la Fiscalía sobre este tema es crítica, no solamente, como decía, para determinar si hay que desalojarlos o no, que ese es un debate. Yo no soy un penalista en eso, por lo tanto no quiero ser muy categórico, pero yo creo que hay elementos también para considerar el desalojo de ellos. Pero de todos modos hay que investigar la trama que hay detrás. ¿Por qué, si era todo tan transparente en la exposición de motivos, no decían, bueno, son estos y fulanos y sultanos los beneficiarios y son agricultores y todo eso, o sea, con nombre y apellidos? Porque se ocultó la información. Se pone el rótulo, digamos, que era lo jurídicamente correcto, se oculta, digamos, la caracterización de los beneficiarios y se intenta, aprovechando las mayorías políticas seguramente y el descuido de alguna gente, hacer aprobar una ley que 20 años después iba a terminar perfeccionando un robo más a las tierras del Estado. Ahora, obviamente esto no se puede separar del escándalo político. Claro. O sea, del escándalo político, porque es un brete en el que entra el propio gobierno, diríamos decir, porque el líder de este proyecto de ley es nada menos que una especie de mariscal del cartismo en el Congreso, que es Bachín Núñez. O sea, no estamos hablando de cualquier legislador del Movimiento Honor Colorado, estamos hablando del líder de la bancada del Senado, que en su época de diputado había planteado esta desafectación del Ministerio de Defensa a favor del municipio de Villa Ayes. Y bueno, tal fue el escándalo que el presidente de la República se vio obligado a adelantar el veto a la ley. ¿Cómo? Sí. Sí, yo quisiera hacer, si se me permite, algunas puntualizaciones. Los académicos a veces somos tildados de tibios, y asumo el riesgo, digamos, porque siempre buscamos el equilibrio. Yo no tengo participación en este asunto, para que se entienda bien. Entonces yo quiero refrendar, no le conozco al doctor Relón, no tengo ninguna relación con él, de que claramente, y voy a desde la academia a tratar de ser lo más firme en esto, claramente el desalojo por la vía de una supuesta invasión aquí no cabe. No cabe. Eso es claro. Como también lo he dicho, y en algún momento me costó incluso la censura en algún círculo, lo he dicho en los casos de los campesinos. Lo he dicho en ambos casos. Está en los Twitter, está mi Facebook para que quede certeza de que lo he dicho en ambos casos. Ahora bien, eso no obsta a que haya podido ser cometido otros delitos, pero eso llevaría a otras sanciones. O sea, la recuperación de la tierra, que es la parte técnica, digamos, tiene que venir por la vía civil pertinente. Y aquí hay dos discusiones, que es cuál es la vía, si cabe una vía rápida, un desalojo civil, o hay que ir a una acción más rápida, más lenta, que puede durar mucho, que se llama la famosa acción de dominio o acción reivindicatoria. Y el otro gran problema, que yo creo que es el problema de los meses siguientes, es qué hacemos con las mejoras. Porque nos guste o no, ahí hay construcciones. Y no solamente son construcciones de lujo, también hay defensas costeras, hay caminos, hay accesos. Y de acuerdo a los principios de la ley civil, aún un poseedor de mala fe, te dice la ley civil, puede al menos intentar recuperar los materiales si no daña la cosa cuando los retira, dice el artículo 2431 del Código Civil. El problema aquí
está en que son tierras fiscales. Y entonces a uno le surge, como dice el doctor, la interrogante, la pregunta de si todos sabían que eran tierras fiscales, porque nadie puede negar que lo sabía. Eso claramente, ¿no es cierto? Por un lado, ¿vamos a aceptar que el Estado tenga que pagar esas cuantiosas mejoras o no? Si yo veo solamente la ley civil, en principio la respuesta es que sí. O sea, si yo veo solamente la ley civil. Ahora, si como dice el doctor, para llegar a esa situación se cometieron otros delitos, ahí estamos hablando de mala fe, ahí se restringen los derechos para recibir mejoras, son menos extensos, y ahí entra el enfoque penal donde uno dice, bueno, si cometiste un delito, esto es parte de los efectos del delito. Yo sinceramente, tratando de ser equilibrado, quiero creer que algunos de estos ocupantes pudieran haber sido parte, haber sabido la trama, seguramente sí, no hay que ser ingenuo, pero muchos otros no, ¿eh? Muchos otros yo creo que pueden haber obrado de buena fe. Es algo que hay que analizar. Y por eso, sin ser defensor de nadie, porque no me corresponde ni me interesa, yo creo que la Procuraduría hace bien, vuelvo a insistir, que lindo sería que se hiciera también en otros casos, pero en este caso hace bien en premunirse bien de la información y saber quién es quién en esta historia, para tampoco cometer una injusticia para reparar otra injusticia. Ahora, entonces, quizás habría que dar la vuelta a la tortilla y decir, bueno, así como son cuidadosos y quieren ahí está el punto. Hacer un proceso lento, justo, equitativo, para saber qué es lo que pasó aquí, con respecto a los invasores VIP de Remanso, que se aplique esto mismo cuando se trate de desalojar a campesinos y indígenas. Totalmente y no pedir de acuerdo. Aplicar la ley Riera Zavala porque uno quiere ver sangre, porque así se hace con campesinos indígenas, entonces también yo quiero que se haga así con los invasores VIP. Y quizás hay que dar la vuelta y decir, bueno, caramba, así como son cuidadosos de la ley y de los procesos con respecto a este tema, que sea así en cada desalojo que se quiera hacer con campesinos indígenas. Claro, o sea, la aplicación igual de la ley es lo mejor que le puede pasar a una democracia. Cuando el ciudadano ve que la ley es igual para todos, bueno, eso redunda en beneficio de la calidad misma del régimen democrático. Ahora, vivimos nosotros en un país en donde me parece que hay que hacer algunas consideraciones también de orden económico-social en torno a esto. Yo recuerdo de Tomás Palau decía que la tierra es el principal espacio de acumulación del modelo capitalista en el Paraguay. Y eso es obviamente así porque, bueno, sabemos, tenemos una economía agroganadera que básicamente se desarrolla y expande en base al control de la gran propiedad rural. Pero tenemos también, y como consecuencia, por cierto, de este modelo agroexportador, acaparador de tierras, un sector muy importante de la población que ha sido privada del acceso a la propiedad rural, ya sean campesinos que no han sido beneficiarios con la reforma agraria, o indígenas cuyas tierras han sido de muchas maneras usurpadas y confiscadas a lo largo del tiempo. Esa gente que fue privada, digamos, de manera ilegítima de sus tierras, el indígena que fue privado de su tierra, el campesino que teniendo derecho a acceder a un inmueble para poder producir no puede acceder, cuando desde un punto de vista formal, digamos, genera una ocupación de tierras y reclama sus derechos, como ocurrió fundamentalmente en la década de los 90. Si uno ve un poco la historia social del Paraguay en la década del 90, esto se prolongó, pero el 90 fue un periodo muy intenso en ese sentido, uno puede ver que la solución de muchos de los problemas que en aquel tiempo se planteaban tenían como punto de partida una exigibilidad directa de los campesinos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Cuando un Estado que tiene la obligación de proveerle tierra, de proveerle vivienda, digamos, a alguien, no lo hace, y cuando éste por sí, digamos, busca de algún modo, en base al estado de necesidad en que se encuentra, acceder a ella, en mi opinión y en la opinión, digamos, de lo que es la doctrina hoy contemporánea del derecho internacional de los humanos, ese Estado va perdiendo legitimidad democrática para aplicar su ley penal. Es como que, o sea, si vos querés, o sea, un Estado no solamente adquiere legitimidad democrática porque gana unas elecciones, adquiere porque respeta justamente la ley, porque aplica de igual manera, porque cumple con sus obligaciones. Por tanto, cuando un Estado que mantiene a su población en la línea de pobreza o por debajo de ella, y cuando esta población que está en esas condiciones reclama algo, ocupa una tierra, para seguir con el ejemplo, y se
se presenta allí y ve eso como un hecho punible y no como una cuestión social y reprime y criminaliza, realmente está ejerciendo un poder de policía que carece de esa legitimidad democrática por su inacción respecto a algo que evidentemente es una cuestión social. En lo penal, los penalistas suelen decir, y esto yo suelo repetir, que el alma del hecho punible, del alma del delito es el dolo, la intención de hacer daño. Cuando uno está ante la ocupación de 100, de 200 familias campesinas o de familias indígenas, y aunque desde un punto de vista formal estén en un inmueble que tiene un título que está a nombre de alguien allí que va ante el fiscal y pide el desalojo, si esa cantidad de familias que están ahí, sean campesinas o indígenas o sin techo, realmente carecen de eso y su única intención es sobrevivir, ahí no hay intención de hacer daño. O sea, ahí realmente lo que hay un estado de necesidad que está de algún modo justificando incluso la doctrina jurídica. Esta es una teoría, digamos, en nuestro sistema penal, por cierto, recoge parcialmente esta situación. Una acción que al Estado le debería obligar a abordar eso como una cuestión social y no como una cuestión penal. Pero esto infortunadamente no ocurre. Pero siguiendo en el ejemplo de esto de Remancito, yo cuando uno mira, digamos, la foto, digamos, ahí de estas 18 propiedades, porque el resto es realmente otra cuestión, claro, como dice el doctor, allá hay otra realidad. Otra realidad, pero estamos hablando de los 18, claramente, digamos, no es gente que pueda alegar estado de necesidad. Podemos casi apostar, digamos, que tienen otras propiedades en otro lugar. O sea, en fin, es una situación que se puede presumir absolutamente ilegal y posiblemente encuadrada en alguna cuestión penal que ha sido violada. Por eso es que hay una responsabilidad crítica, en mi opinión, del Ministerio Público en ese caso en particular. Pero de todos modos, volviendo un poco a lo que vos decías, hay que ponerle esta mirada a la cuestión de la tierra en nuestro país. O sea, no se puede resolver en base a la ley penal cuestiones que en la mayoría de los casos tienen un origen social fundamentalmente. ¿Y usted cómo ve esa parte? Yo concuerdo plenamente. Esa visión, diríamos. El análisis del doctor es brillante, porque eso es lo que es, ¿no es cierto? Es un problema social. Y esto haya ocurrido, o sea, a veces hay que mirar un poco el mundo, también no tener la mente tan cerrada, es decir, tratar de solucionar un problema social. En base a leyes civiles pensadas para un propietario que se pelea con su inquilino, o en la ley penal del delito de cobro de cheque, ¿me entiende? Evidentemente es un error técnico, es un error que, muy bien dice, le quita legitimidad. Lo que está ocurriendo hoy en día es que el Estado va perdiendo legitimidad. Sin ánimo de ser abogado del diablo, sí yo haría la puntualización que también hay que tener cuidado con los que se disfrazan, ¿no es cierto?, de personas. Sabemos que hay, por ejemplo, en ciertas zonas del este, personas que muy identificadas que entran hacia propiedades privadas, las lotean y empiezan a vender lotes, digamos. Claro. Entonces, y también está la cuestión de que efectivamente podemos tener un problema social, el Estado dice, vamos a parar la pelota porque acá hay 200 familias que realmente están en situación precaria, no tienen dónde ir, bueno, pero tampoco podemos hacer, no, insisto, no quiero ser abogado del diablo, pero para poner todos los puntos de vista. Pero tampoco podemos, como ocurre hoy, que hay propietarios que están en esa situación y que el Estado le hace esperar 7, 8 años para ver cómo arreglamos. O sea, el Estado le transfiere el costo del problema, correcto, evidente, se lo transfiere a la persona. Estamos hablando de un propietario que tiene su título en regla, no algunos propietarios dudosos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la situación es muy difícil. Sí. Y yo creo que a ustedes ahí, los líderes de opinión que son ustedes, si algo se puede pedir es que no suelten el tema cuando venga el siguiente problema, sino que lo sigan, porque yo creo que aquí más que tal vez soy un poco ingenuo en eso, más que reclamar sanciones penales y tal vez tenemos que aprovechar para apagar un poco la pelota y decir, mire, señores del Senado, está muy bien, ustedes están haciendo mea culpa, ¿no es cierto? Están diciendo que se equivocaron, que fue sin querer queriendo, como decía. Bueno, ahora háganme la ley marco que el Paraguay necesita, una ley que finalmente aborde el problema de la tierra. Algo de eso había presentado el senador Riera en la última parte del periodo anterior, por lo menos para unificar el tema registral, el tema catastral, dar seguridad a las transacciones. Yo que atiendo a algunas empresas extranjeras, a veces no me creen cuando uno le dice que te puede llevar un año el proceso para investigar si esa tierra que se quiere comprar vale la pena o no, y aún así no está seguro. Ahí tenemos varias cosas que a partir de este problema, que no significa no investigar lo que ocurrió acá, obviamente, pero aprovecharlo también para que esto sea la plataforma de solución.
Perfecto. Bien, vamos a hacer nuestro corte y a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando más de esto que es la otra indignación, diríamos que es. Por un lado fue el tema de la ocupación, la invasión, VIP. Y en segundo lugar es, ¿por qué van a mantener? Es probable que el Estado le tenga que pagar las mejoras que hicieron a personas que no son propietarias de esas tierras, que están en forma ilegal. ¿Por qué el Estado tendría que pagarle por las mansiones que construyeron? Bueno, ese es un debate que vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí con este interesante debate sobre los invasores VIP, la problemática de la tierra y de cómo se resuelven estos problemas en nuestro país con los doctores Óscar Ayala y Francisco Segura Ribeiro. Decíamos, el fiscal general dijo textualmente, dice, las invasiones son de sitios de acontecimientos que ocurren en la inmediación. Yo conozco de predios invadidos cuando empiezan a alambrar, empiezan a crear algunas condiciones de permanencia, pero si hablamos de construcciones costosas, ya hablamos de acciones posesorias que afectarían en realidad al Poder Judicial. Bueno, y esto obviamente desató toda una crítica, indignación contra el fiscal general. ¿Es la vía correcta la que está tomando el gobierno de la mano de la Procuraduría con respecto a iniciar acciones judiciales para recuperar esas tierras? Porque en mi pensamiento, doctores, es que, bueno, pero si estas personas invadieron una tierra fiscal, no son suyas, ellos no poseen esta tierra. Y lo dice Registros Públicos, lo dice INDER, bueno, lo dice el propio Ministerio de Defensa, bueno, la ley de desafectación se va a truncar. Y existe la posibilidad de que estas posesiones costosas finalmente el Estado quizás va a tener que pagar. Bueno, primero vamos a, doctor Segura, ¿es correcta la vía que toma la Procuraduría? A mi juicio, sí. A ver, es bueno aclarar términos que son un poco técnicos, voy a tratar de hacerlo de la manera más simple posible que me viene a la mente. Por favor. Propiedad y posesión no son lo mismo. La propiedad es un derecho que en técnica se llama un derecho cartular, o sea, un derecho de papel. Tú tienes tu inscripción, tienes tu contrato, tienes tu título. Esa es la propiedad. Y después está el derecho material, el ejercicio de actividades en un, hablemos de inmuebles en este caso, por todos los bienes, pero de un inmueble. Y esa es la posesión. Generalmente, mientras el propietario está en control de la posesión, ya sea que la tiene él o la tiene un inquilino, una persona con quien tiene contrato, un pariente, no pasa nada. Van los dos derechos de la manito como hermanitos armónicos. En algunos casos se quiebra esa armonía porque el propietario, por alguna razón, cualquiera sea, en este caso por desidia, porque no hizo nada durante 20 años, por desidia deja que otro tome la posesión. Y empiezan a caminar ahora como una pareja divorciada. Cada uno por su lado, el propietario por acá y el poseedor por acá. Evidentemente, en algún momento se pelean, ¿no es cierto? Y es lo que ha ocurrido ahora. En realidad, está muy enraizada esta idea, pero ¿cómo si yo soy el dueño y este se metió? Sáquenlo a patadas. Por eso es que la ley civil administra este conflicto, ¿se entiende? Sabe nuestro legislador, el que hizo el Código Civil además era un gran maestro paraguayo, Luis de Gasperi no era un improvisado, era uno de los mejores civilistas de Iberoamérica, así que sabía lo que hacía. Dice, esto hay que administrarlo, porque si yo le doy todo el poder al propietario, para que un día que se despierta de mal humor, vaya y le saque a la fuerza, a los tiros, a una persona que está produciendo hace 20, puede tener un conflicto social inevitable. Tampoco le puedo dar demasiado poder al poseedor si no voy a alentar que todos vayan a tomar lo ajeno. Claro. Entonces, ¿cómo administramos este divorcio? Entonces, la ley dice, primero, si alguien toma lo tuyo, tienes un año. Mientras tú estás en lo ajeno, cualquiera sea la causa, eres un usurpador, que quede claro, usurpador. Pero esa calidad no es permanente. Insisto, a la audiencia le puede gustar o no, pero es lo que dice la ley. Esa calidad dura durante un año, artículo 1936 del Código Civil. O sea, si yo me voy en este momento, invado unas tierras de la Cancillería. Claro. La Cancillería tiene no sé dónde. En Surubí pone que tuviese un terreno baldío. Un terreno baldío me voy, yo ocupo. Si en un año la Cancillería no hace nada. No hace nada. Nada de nada. ¿De nada de nada? Tú te conviertes en poseedora de ese terrenito.
No me peguen, no se enojen conmigo, es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Mañana voy a empezar a averiguar dónde. 1936. Aquí lo sospechoso es que durante 20 años nadie hizo nada, pero bueno, ese ya no es mi área, ¿no? Eso es corrupción, eso doctor, ya lo no digo es, claro, yo. es claro. O sea, no puede ser que los militares, el Ministerio de Defensa claro. no sepa que sus tierras están Lo invadidas. lógico es que si tú haces eso, venga mañana la policía y te saque, y va a venir un fiscal y puede hacerlo, incluso más. Si tú tienes un cuidador con una escopeta, te puede sacar porque la ley civil te lo permite en 1941. Digo los artículos para que no crean que es un invento mío, ¿no es cierto? Después pasamos a una siguiente fase de la administración del conflicto, que es, ¿qué hacemos con este poseedor? A este poseedor se le puede sacar en cualquier momento, pero ya requiere de una acción específica, ya no de cualquier manera, ya no a la fuerza con un fiscal, ya no con cualquier desalojo, lo sacas con una acción de dominio. El dueño reacciona y dice, salí de ahí porque esto es mío. Y es una acción que si bien es lenta, vas a ganar, el propietario va a ganar. Eventualmente, cuando se trata de tierras privadas, pudiera venir una usucapión, pero no es el caso porque son tierras fiscales que no se pueden usucapiar. Así que eso no está en discusión. El Estado no va a perder la propiedad, eso es absolutamente así. Entonces, ahí hay otra etapa de la administración del conflicto. Puesto que el poseedor va a salir y el propietario va a ganar, te dice la ley, y las cosas que el poseedor hizo ahí. Claro, las mejoras. O los frutos que se comió. Claro. Las manzanitas que cortó, la soja que plantó, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con eso? Y ahí la ley civil tiene una serie de normas complejas, creo que es un tanto excesivo para ahora tratarlas, pero que van entre artículos 2429 a 2435 del Código Civil, que te van diciendo qué se paga y qué no, casi como un juego de matemáticas. Hay que sentarse con la calculadora y empezar así, bro. Si estás de buena fe, todos estos beneficios, si estás de mala fe, pierdes esto. Es un mapa que hay que construir, de lo que entra y lo que sale, casi como una contabilidad, y finalmente nos da un resultado. La pregunta en este caso, perdón que me estoy extendiendo, pero un minuto más, ¿no? La pregunta en este caso es, ¿esas reglas del Código Civil se aplican a las tierras fiscales? ¿Tiene un poseedor? No hay duda que son poseedores. ¿Tiene el poseedor que hace mejoras o que toma frutos en una tierra fiscal algún derecho a que cuando el Estado reaccione y recupere, le devuelva esas inversiones? Esa es la pregunta del $1.000.000, literalmente, ¿no es cierto? No está en el Código Civil. En el Código está en general, pero la pregunta concreta de si esas reglas del 2004-29 y más del Código Civil se aplican también a tierras fiscales no está clara. Porque, por ejemplo, otros artículos del Código Civil te dicen que las tierras fiscales están fuera del comercio, con lo cual te podría dar un indicio que no hay mejora posible, ¿se entiende? Entonces ahí hay que entrar a un debate de jueces. Es decir, ¿qué van a hacer los jueces? Y ahí te ponía yo el caso, que en el 2001, en un caso concreto, ya unos jueces, que ya no están en el cargo, hace 22 años esto, pero ya tenemos un precedente que no le va a ser muy atractivo a los poseedores, que le dicen, mire, la posesión de tierras fiscales es inútil. A mí, desde mi punto de vista, como estudioso del tema de varias décadas, me parece que al menos las mejoras útiles, ¿cuáles son las útiles? Las que sirven al predio, caminos, defensas costeras, mantenimientos, deben ser reembolsadas porque son los gastos que igual hubiera hecho el dueño, ¿me entiendes? O sea, ingresan a su patrimonio, no es que el Estado saca plata para pagarle, sino que le devuelve un patrimonio que va a recibir. ¿Se entiende? Eso bajo el principio del equilibrio en el enriquecimiento que gobierna el Código Civil. Yo sé que puede ser no popular, pero es técnico, porque tampoco es correcto que el Estado se quede con una inversión, inventemos, de $300.000, porque va a entrar al patrimonio del Estado y no pague nada. Ahora, obviamente, las mejoras de lujo, grandes mansiones, mi muellecito porque me gusta pescar, la pileta para tomar mi cóctel en las tardes, evidentemente no son mejoras útiles, y esa es el propio código dice que si no son mejoras útiles, el dueño las puede retirar, pero no se las van a pagar. Claro. Eso es un resumen y traté de hacerlo más abreviado posible. Perfecto, doctor, perfecto. Oscar, hay un caso, si tuviéramos que aplicar el mismo cuidado, contratar este tema desde el gobierno, de accionar judicialmente, ver todo esto, hay un caso, por ejemplo, de una comunidad indígena que está no solo un año como poseedor de la tierra, sino 10, 20 años, y que no tiene esta atención ni resolución, ni debate, ni nada desde los organismos del Estado. Un caso nomás. Sí,
y ahí habría que... y el tema indígena tiene además otras particularidades. Fíjate, Estela, yo sé que tal vez creo que tenemos ya poco tiempo, pero antes de ir a la respuesta concreta, el derecho de posesión que tienen los indígenas es de una naturaleza a su vez diferente de la que regula el derecho privado, que nos describía muy bien el doctor Segura aquí. Y en el desarrollo contemporáneo de la jurisprudencia actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en casos sobre Paraguay justamente, en donde examinó la obligación de protección que tiene el Estado respecto a la propiedad, la Corte, entre otras cosas, Interamericana dice que el derecho de propiedad tiene los efectos equivalentes al derecho de propiedad que otorga el Estado, el caso indígena, y que por lo tanto, y que además en base a eso tiene el derecho a exigir el título y el registro del mismo sobre eso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que eso se desconoce absolutamente. O sea, los indígenas son desalojados, incluso la Constitución, si no nos queremos ir a la jurisprudencia, impide la remoción de los indígenas de esos lugares a menos que haya consentimiento y todo. Pero eso en general en la práctica fiscal, judicial, no se ha reconocido nunca. O sea, la actuación, digamos, de nuestra justicia se da en base a parámetros del derecho civil y se desconoce absolutamente toda esta otra dimensión del derecho que está absolutamente vigente. De hecho, la regulación, digamos, legal, hablando de los obstáculos para regularizar el problema de la tierra. Nosotros, después de la caída de la dictadura, por ejemplo, reformamos el Estatuto Agrario. El Estatuto Agrario actual es ya una legislación posterior al Código Agrario de la dictadura. Pero, por ejemplo, no reformamos la Ley 904, que es el Estatuto de las Comunidades Indígenas, que, entre otras cosas, tiene justamente un procedimiento destinado a tramitar el tema de tierras indígenas, que está pensado, lógicamente, en una lógica, pues una ley del 81 de interacción con un código agrario que ya no existe, que era a su vez el de la época de la dictadura. Por lo tanto, ahí ya hay como un desfasaje, digamos, en todo eso. Y eso ha generado muchísimos problemas en este tiempo. El INDI, digamos, que es el estamento, digamos, estatal que tiene a su cargo recepcionar las demandas, digamos, de reconocimiento de esos derechos de propiedad. Por ejemplo, en toda la década del 90 se ha convertido en una institución que ha comprado inmuebles sin ningún tipo de resguardo, por ejemplo, y que en el sentido de mensuras, de asegurarse que las tierras existan, ha comprado, son asientos notariales a veces los títulos que han adquirido, y eso hoy le impiden a numerosas comunidades indígenas regularizar sus asentamientos, por ejemplo. Pero a ver, o sea, casos como, o sea, yo decía, este no es un caso indígena, pero es un caso que se mencionó también y yo conozco porque he estado ahí escuchando a la gente en su momento cuando estuve en la CODEUPI, es el caso de los campesinos que están hace ya 10 años en unas tierras de esta estancia Pindó, allá sobre Canindeyo. Ellos no están recibiendo un tratamiento civil, por ejemplo, para discutir su derecho de posesión o no. Son directas hasta hoy día criminalizados. Y el Estado tampoco hace nada. O sea, perpetúa una situación, ni expropia las tierras para ya regularizar el asentamiento campesino, ni tampoco los desaloja finalmente, es decir, no hace nada. O sea, mantienen en el limbo una situación jurídica bajo, sí, una espada, digamos, criminalizante de los fiscales que están todo el tiempo hostigando ahí sobre este asentamiento. En fin, hay evidentemente un trato absolutamente desigual del problema agrario, el problema de la tierra, que de algún modo también es reflejo de la desigualdad misma que genera la tenencia de la tierra en nuestro país. Me quedan 4 minutos prácticamente. ¿Ustedes creen realmente que esta historia tenga un final feliz en el sentido de el Ministerio de Defensa va a recuperar esas tierras o este va a ser un proceso largo que puede llevar décadas? De que es un proceso largo, lo es. Ahora, si todo se hace en regla, se siguen los pasos, por lentos que sean, el Estado tiene que recuperar. No hay forma que el poseedor le gane al dueño en cuanto al derecho mismo de propiedad. En el camino, como dice algún político argentino famoso, ¿no es cierto?, pueden pasar cosas, ¿no es cierto? Y ahí, claro, no sé, la verdad que a veces cuando uno está con la guardia baja, ellos aplican con la aprobación. En nuestro querido llamado Paraguay, digamos, a veces uno tiende a perder ciertas esperanzas de ciertas cosas, pero creo que el optimismo es una de las pocas cosas gratis que queda en la vida. Yo creo que
el proceso que se ha encaminado bien y seguramente debiera el Estado recuperar las tierras. La discusión más difícil va a estar, porque es de mucho dinero, es el tema de las mejoras. El tema de las mejoras. Eso puede llevar mucho tiempo. Y tal vez habría que, como también se suele decir coloquialmente, barajar de nuevo, porque es muy probable que entre las familias que están ocupando allí existan realmente personas o familias que configuren, digamos, la calidad de sujetas de la reforma agraria, que sean personas que realmente hayan ocupado de buena fe, y limpiar, digamos, de eso, de ese listado, digamos, los que claramente no encajan en esa definición y sacarlos del lugar, que es lo que aparentemente ocurrió acá. Hubo un aprovechamiento tal vez de una situación social que en donde, por lo que se está sabiendo, sí hay sectores sin techo, sin tierras que reclamaron acceder a ese inmueble, que, bueno, permitió a su vez, digamos, una maniobra para incluir gente que no tiene nada que ver con un reclamo de orden social. Entonces, eso hay que ver. Y el Estado finalmente, al ser una propiedad pública, tiene un margen de maniobra jurídico-política. Si evalúa, digamos, que hay un conflicto también social respecto a personas que genuinamente tienen derecho ahí, bueno, ¿por qué no? Avanzar en una desafectación, regularizar eso. Pero claramente respecto a quienes buscaron apropiarse de esas tierras públicas sin tener derecho a ellos, sin tener ningún tipo de legitimación, eso tiene que ser investigado y punido efectivamente para que no vuelva a ocurrir. Doctor Segura, muchísimas gracias por participar. Gracias por la invitación, ha sido un verdadero privilegio. Muchas gracias. Oscar Ayala, muchísimas gracias. Bueno, esto va a seguir dando que hablar. Fue casi el crimen perfecto, aunque todavía no lo sabemos en realidad, pero es la punta del iceberg de cómo es el tratamiento de la cuestión de la tierra en Paraguay, porque lo que se vio en el Congreso es la irresponsabilidad absoluta de las desafectaciones a favor de los municipios y el negociado que eso significa, porque esta ley, diríamos, la parte más jugosa de esta ley, aparte de la desafectación, es que no establece el precio de la tierra. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa a favor de los poseedores y de quienes iban a facilitar esta posesión. Pero vamos a ver qué pasa. Hay un litigio jurídico, político y vamos a ver el final. Yo les invito a seguir con nosotros porque a la vuelta de la pausa vamos a ver, más allá de los resultados de las elecciones, qué características principales dejaron estas elecciones presidenciales. A la vuelta de la pausa. Bien, estamos ya en la parte última de nuestro programa y en este tercer bloque tenemos el honor de tener como invitada a Susana Aldana. Ella es integrante de la iniciativa SACA y directora de Decidamos. Buenas noches, Susana. ¿Qué tal, Estela? Un gusto estar aquí de nuevo en tu programa. Bueno, decía yo al inicio del programa que SACA hizo observación electoral. Obviamente hablar a estas alturas de las elecciones ya casi, diríamos, uno no tiene sentido de qué van a hablar de las cifras. Pero lo que queremos hablar, Susana, es un poco de esa observación, diríamos, más política que hicieron. ¿Qué ustedes vieron? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué fue lo feo? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Pero básicamente, si tuviese que hacer un resumen de la evaluación, de la observación electoral que hicieron, ¿qué conclusiones principales sacaron? Bueno, primero creo que habría que contextualizar la tarea de la sociedad civil en estas elecciones con el historial de 32 años de democracia, digámoslo ya, porque siempre hablábamos de transición, bueno, digamos que estamos en democracia, ¿verdad? Aunque haya una hegemonía de un partido desde el año 47, ¿verdad? Traspasó la dictadura chronista, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos como consorcio de observación electoral en medio de una enorme efervescencia de la sociedad civil en el año 91, la primera observación que justamente viene de su nombre SACA, de transparentar, no solamente de hacer público en una justicia electoral que era la del electronismo todavía, después en la constituyente, etcétera, etcétera. Y después
diferentes elecciones generales, volvimos a estar presente, en el cual la sociedad civil no partidaria, porque finalmente la sociedad civil se organiza en partido y va construyendo esa institucionalidad llamada Tribunal Superior de Justicia Electoral versus partidos políticos que tienen una relación que con los años, lo que nosotros podemos ver hoy en el 2023, es que hemos observado una relación endogámica en el sentido que ellos se nombran a sí mismos, los 3 miembros de la justicia electoral, era supuestamente un colorado, un liberal y un independiente. Claro. De alguna manera se siguió manteniendo ese acuerdo guasmosilaíno, por así decirlo, de la gobernabilidad. Y a la vez esa misma justicia es la que controla, es la que convoca, es la que acredita, es la que da las subvenciones, es la que da el dinero. O sea, y como que se han acostumbrado a convivir ellos entre ellos. Y eso es la primera, digamos, choque que tuvimos después del 2008, que fue nuestra otra movilización última de esa campo, que en el 2010 era una municipal que tiene otra tonalidad en la movilización de la ciudadanía, porque se eligen intendente. Claro, es más local. Es más local. Entonces, cuando nosotros nos volvimos a acercar y a conversar con la justicia electoral, era, bueno, ¿para qué? O sea, si nosotros ya hacemos bien todo, o sea... Claro. ¿Qué me van a controlar? Claro, ¿qué van a venir a hacer acá? ¿Para qué? Entonces, yo creo que ese es la primera moraleja, por así decirlo, de que sí es importante la presencia de la sociedad civil y de cualquier ciudadano que no esté militando en ningún partido, poder ser parte de una observación electoral, de cualquier iniciativa. Acá es una de ellas, de hecho también Alma Cívica se movilizó con TEDIC, ¿verdad?, para hacer otros tipos de observación, pero absolutamente válidas, todas son válidas, que cuando movilice a la ciudadanía, cuando forme a la ciudadanía y le interesa sobre el tema de la política en el sentido más restrictivo del término, que está relacionado a elegir representantes, el rol de los partidos, para qué está la justicia electoral, cuál es su tarea, etcétera. Entonces, ese es lo primero, el primer aprendizaje que podemos decir es: sí es importante movilizarse, sí es importante la sociedad civil que esté presente, controlando, participando, movilizando, porque todas esas cosas se hacen, y sobre todo capacitándose sobre una función del Estado y una institución muy importante que trasvasa más allá del día de las elecciones, así como decir qué es lo que más vamos a decir el 30 de abril, ya pasó, ya es el Parlamento, ya es cómo funciona, etcétera, quiénes son los ministros, cómo funciona el Ejecutivo, ese es el debate, ¿verdad? Como que nos olvidamos, sin embargo, el eje, la estructura, digamos, o la columna vertebral del funcionamiento se inicia el 30 de abril con la elección de nuestros representantes de diputados y senadores, gobernadores, concejales departamentales y obviamente presidencia y vicepresidencia. Entonces es necesario y necesaria la presencia de la sociedad civil movilizada para entender, porque lo que se hace finalmente desde la observación no solamente es que el ciudadano esté ahí y otro ciudadano que se va a votar ve que estamos presentes, sino que el que se va a observar aprende muchas cosas, se capacita muchas cosas, y es que lo electoral no es una cosa restrictiva y restringida al ámbito de los partidos y la justicia electoral. O sea, o una institución del Estado, y porque finalmente hay cuoteos, todos sabemos, por cargos, ¿verdad? No se hacen concursos públicos, no hay la carrera de la sociedad digamos, funcionario público. Entonces, quienes son finalmente los empleados, funcionarios de la justicia electoral, vuelven a ser gente de partidos. Entonces, operadores. Entonces es un funcionamiento muy endogámico. Entonces, ese es el primer gran aprendizaje que nos deja estas elecciones, que sí es necesario volver a movilizarnos como sociedad civil sin ninguna adscripción partidaria, que nos puedan decir, ustedes vienen por no sé quién, o ser voceros de no sé quién. No, queremos ver, queremos estar, queremos conocer, queremos participar y queremos opinar sobre lo que es el funcionamiento
de las elecciones, porque, como dice la Constitución, el voto es universal, es igual, es libre y es secreto. No fue tan secreto, parece, con las máquinas de votación. No, hubo mucho acompañamiento. Ni tan igual, ¿verdad? Ni tan igual. Pero bueno, digamos que un dueño de Remancito es un voto y un dueño, un ciudadano de Guayaquicua es también un voto. Ahora, sentido. Susana, ¿cómo vieron ustedes, diríamos, comparando con otras elecciones? ¿Hubo mucha diferencia, por más que de repente haya una hegemonía en la victoria electoral del Partido Colorado? ¿Ustedes vieron diferencias en estas elecciones, para decir, en el comportamiento del electorado, por ejemplo? Para nosotros lo más claramente diferente, digamos, que lo más cercano que podemos decir que es, y que tenemos publicaciones y que tenemos reflexiones sobre el 2008 y que la que se puede comparar más específicamente, está relacionado a la necesidad de la capacitación para que el elector vote sabiendo, porque era la complejidad del voto preferencial. Claro. Era muy complejo, aunque había, es cierto, la máquina para ensayarse, fue mucha la aglomeración debido a la poca quema, cantidad, claro. a la quema de las máquinas, era 400 personas por máquina. Fue una aglomeración inusitada, entonces la gente tampoco quería salir de su fila para aprobar, etc. Entonces vimos que faltaba muchísima capacitación y conocimiento del funcionamiento. Finalmente la gente votó cruzado, la gente eligió a quien quiso. Los motivos, eso sí creemos que hay que analizar mucho más. El clientelismo es mucho más claro, porque el voto asistido, el voto acompañado, el voto fue mayor. Supuestamente la ley dice en casos muy específicos, claro, muy definidos, sin embargo, no había eso. Veíamos el voto acompañado, el voto, digamos, de la mecánica, sobre todo las personas que hemos pasado cierta edad en términos de la tecnología, obviamente es más compleja, ¿verdad? Esa es una cosa de que veremos que hay que reforzar, que hay que tratarlo, que hay que trabajar. Otro ya está más relacionado a la temática del momento del escrutinio. Que hay que ser como mucho más... fue público, eso es cierto, la Constitución dice que todo conteo es público, sino que también la observancia en términos de los papeles, cómo estaban, para no dar esas suspicacias ni a esas comentarios de que ahí se imprimió otra cosa, dijo otra cosa, el chip estaba no sé dónde, etcétera, etcétera. Cuestiones que están relacionadas a la necesidad de que no solamente el conteo sea igual a la cantidad de boletas impresas con los nombres de la cantidad del padrón, sino que uno por uno, no solamente el chip cuente, sino que se vea el resultado de la votación de las personas, como era antes, digamos, el claro, impreso, ¿verdad? El impreso. Como no sabes quién votó, ¿verdad? Pero sabes por quién es la decisión de la voluntad de ese elector. Entonces, esas dos cuestiones. Una, que las motivaciones, que nosotros creemos que está relacionada a una cultura clientelar muy arraigada, muy fuerte, y las explicaciones y los motivos son diversos. Y conocidos. Y conocidos, ¿verdad? Que sí hay que ver cómo se rompe. Y lo otro está relacionado a la formación del elector. ¿Ustedes tienen recomendaciones? Por ejemplo, la observación electoral de la Unión Europea siempre deja recomendaciones de lo que hay que hacer para que justamente una elección sea más justa, ¿verdad? Porque hasta hoy lo que tenemos es una cancha inclinada hacia el Partido Colorado, sin ninguna duda, ¿verdad? Entonces es cuesta arriba, ¿verdad? Por diversas razones. ¿Ustedes tienen así recomendaciones? Sí, hay varias recomendaciones del detalle, por así decirlo, que en este momento creo que no viene al caso. De hecho, hay una publicación que está en nuestra web, ¿verdad? Está también en la web de CIR, del CDE, Decidamos. Pero sí creemos que, por ejemplo, hay que ponerse a debatir
la conformación de mesas, que no debería ya ser una tarea de los partidos. Que sea una carga pública, Sea que una te convoque carga a un pública, ciudadano. sí, a ciudadanos, y que estos sean capacitados, porque también se vio eso, muchas dificultades de los miembros de mesa. ¿Verdad? Y por otro lado, los datos dicen que 6 de cada 10 autoridades de mesa fueron mujeres. O sea, las mujeres fuimos las que más estuvimos. 6 de cada 10. 6 de cada 10. En cualquiera de los cargos. Presidencia, vocal 1, vocal 2. Y claro, la mayoritaria presencia en esas de las autoridades fueron del Partido Colorado. Y después el liberal en mucho menor medida, ¿verdad? Y después Frente Guazú, y después ya Cruzada Nacional y los otros pequeños, en pequeña cantidad, ¿verdad? Entonces creemos que hay que debatir, porque hay que abrir justamente esa relación endogámica, partido, justicia electoral, partido, institución del Estado, a la presencia de los ciudadanos en ser garantes del voto del elector, para que sea esto como decimos, ¿verdad? El voto secreto, igual, universal y consciente. Claro. Y aparte de eso, después está relacionado a... es muy difícil plantear, o sea, nosotros creemos que el voto de las listas cerradas desbloqueadas o voto preferencial, depende cómo lo llamemos, lo que ha hecho fue encarecer enormemente hacer política por un lado, y también hace que compitan entre sí dentro de los partidos, y cada candidato moviliza sus equipos. Entonces la institucionalidad de los partidos se pone en riesgo en términos de su funcionamiento más orgánico, pero ya viene también de otras cuestiones. Ahí se ve como más claramente nomás, porque de hecho las convenciones o las decisiones de cómo elegir candidatos, la llamada lista sábanas, ¿verdad? Entonces ahí hay un debate que debe hacerse, pero son también leyes muy recientes, porque claro, la ley de financiamiento es muy reciente, que es muy difícil de transparentar, de registrar, de rendición de cuentas. Finalmente se rinde ante la justicia nomás otra vez, los mismos partidos. O sea, ahí hay un debate complejo, porque por otro lado vemos también que hay cada vez más plata que no se sabe de dónde viene, ¿verdad? Entonces hay también un análisis que contextualizando, que vamos hacia una ecuatorización también nosotros. ¿qué significa eso? Y esto significa que las mafias y la narcopolítica cada vez está más presente en las decisiones y las instituciones y en las autoridades que elegimos en nuestras instancias, ya sean territoriales, municipales, concejales, gobernadores o diputados y senadores. Entonces, esa ecuatorización también tiene una contracara de inseguridad en la convivencia, en la vida ciudadana. Entonces, eso es un punto de alerta para nosotros, para ver de cómo poner límites a eso. No creemos que ahora haya posibilidades de cambiar el sistema de votación. Es muy reciente, le ha dado enormes beneficios al Partido Colorado, en su mayoría aplastante, más los diferentes autoridades electas o parlamentarios que suman más todavía la propia mayoría que ya tenía aquel 30 de abril a la noche. Entonces no creemos que se vaya a debatir por sí pronto, pero sí... Además fue una propuesta de la oposición. Fue una propuesta de la oposición, sí, iniciada claro, por Patria Querida en su momento, sí, ¿verdad? Y apoyado por otros, ¿verdad? El Colorado en su momento no estaban de acuerdo, y bueno, y se ve claramente beneficiado, porque está relacionado a también del encarecimiento de hacer política, ¿verdad? Sí. Y el famoso debate eso de cuántas plata puse, que en ese momento la diputada Celeste, y de cuánto me costó, pero en el sentido de que cuesta dinero candidatarse a cualquier cargo. Claro. O sea, en ese sentido yo lo entiendo. Claro, sincero que claro, cuánto cuesta una banca. Claro, que eso cuesta. Y senador
tiene Sí. que ser quién algunos sabe cuánto, hablan. porque es todo el país, ¿verdad? Se habla de cifras astronómicas. se habla de cifras que pagaron astronómicas. algunos. Porque en realidad es el costo de la campaña, es decir, 1 millón, 2 millones de dólares. Claro, que tenés ¿Cómo que recuperan después eso? Solamente con corrupción. Claro, por eso Bueno. es que decían que no sé qué, que es muy poco el salario, ¿verdad? Cuando Claro. uno dice hay que bajarle, tienen que tener Sí. 3 sueldos mínimos, como mucho. Pero es la política que lo que les costó llegar ahí, bueno, ¿cómo recuperan? Entonces, sí, hay una tarea de recomendaciones en lo que hace al funcionamiento de ese día, a la mejor transparencia, a la mejor presencia, a la mejor participación, a que el escrutinio, a la conformación de mesa, pero sí nos preocupa el contexto general y nuestro rol de sociedad civil acompañando como parte de la sociedad plural y democrática que somos. Ujú. Hubo mucha polémica después de las elecciones y vivimos momentos tensos Sí. un día después de las elecciones, porque diríamos el candidato sorpresa fue sin dudas Paraguayo Cubas. Para Absolutamente. finalmente el gran ganador, diríamos, político de estas elecciones fue Paraguayo Cubas, Absolutamente. por la sorpresa que dio. Bueno, Paraguayo Cubas dijo, no, acá hicieron fraude. O sea, si no, yo hubiese ganado las elecciones. Y fue secundado por Efraín Alegre en ese momento y también por Euclides Acevedo, que fue también el candidato del Frente Guazú. La observación que ustedes hicieron en ese sentido, ¿tienen, diríamos, los elementos como para decir, no hubo fraude, hubo indicios? ¿Qué conclusión llegaron a ese punto específico? Nos discutimos mucho nosotros porque no solamente vimos esto y tenemos la misma lectura tuya en el sentido de que el elector fue Paraguayo Cubas, claramente, era, y que los últimos 10, 15 días, obviamente, aunque las encuestas como que no son muy creíbles, finalmente uno acaba tomando como parámetro. Pero nosotros como observación electoral lo que hacemos es movilizar a la ciudadanía para observar lo que la institucionalidad pone a disposición, los útiles, las mesas. O sea, nosotros no entramos con los técnicos informáticos expertos, ¿verdad? Sino que finalmente creemos y confiamos en otras instituciones como CAPEL, que es la Cámara de expertos en cuestiones electorales, que sí hizo auditoría, o esperábamos que los partidos, todos los partidos hagan auditorías de esas máquinas. O sea, nosotros escapa primero a nuestra posibilidad de decir existe o no existe, porque no estaban, nunca hicimos auditoría de las papeletas, están todas impresas las papeletas. Se supone que el Estado y los partidos garantizan que esté la foto, si sos candidata, que esté tu foto, que si soy yo, que esté. O sea, es como, están todos impresos, nunca entramos en eso, entonces nunca tuvimos una. De hecho, nos forzaron a muchos de los miembros de SACA a posicionarnos, no solamente sobre las máquinas en sí, que obviamente toda máquina es hackeable, pero lo que nadie cuenta es cómo lo hicieron. Claro, ¿Verdad? no hay pruebas. No hay pruebas. Y después el famoso cuarto sobre. El famoso cuarto sobre. El famoso cuarto sobre que uno dice, esa es mi posición mía, no es la de SACA, digo, es mía, decíamos, que está ya puesto como parte porque se puso como parte de la reglamentación, ¿verdad? Para que no se tire, porque no sé qué. Ya que está ahí, ¿cuál es el problema de transparentar y abrir? Claro. Esa es ciencia. Pero bueno, no está en la ley, no está no sé qué lo han hecho con el cuarto sobre, ¿verdad? Pero si era por transparentar, ellos estaban tan seguros de lo que pasó, ¿cuál es el problema de abrir, verdad? En términos de cuando hay la política. Era abrir la caja de Pandora. Bueno. Y eso genera más suspicacia, obviamente, ¿verdad? Sí. Y eso es malo para la democracia. Dale. Susana, muchísimas gracias por participar. No, para ustedes y muy buenas noches. Vamos a estar disponiendo y contándoles que puedan acceder a los Materiales. A los materiales. Este es el libro de SACA, ¿verdad? Y los otros que están relacionados al informe de la observación electoral. Perfecto. Muchísimas Muchísimas gracias y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo miércoles.